14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel. Tesis 7. El principio de factibilidad moral. 7.01. Si en la operación de la realización de una acción se usa solamente la razón técnica y un principio abstracto de factibilidad, nos haríamos objeto de la crítica de la razón instrumental de la escuela de Frankfurt. Pero si integramos la razón instrumental como principio moral que subsume los dos anteriores principios ya descritos, el material y el formal, tendremos una factibilidad moral que no puede obrar meramente desde la mera posibilidad técnica. George W. Bush Jr. pudo disponer un ejército de miles de soldados, aviones, portaaviones y demás instrumentos de guerra, con lo cual invadió a Irak. Fue posible desde un punto de vista militar estratégico, técnico, propio de la razón instrumental. Fue un acto moral con pretensión de bondad, es decir, justo. Afirmó la vida de los iraquíes y tuvo su consenso en dicha ocupación. No. Entonces fue un acto técnicamente factible y moralmente reprobable, perverso, injusto, de objetiva maldad, injustificable desde una moralidad universal. 7.02. La factibilidad que expondré en esta tesis es una posibilidad moral, es decir, que cuenta con las limitaciones que le presentan a la pura factibilidad técnica la factibilidad moral, que debe integrar articuladamente los tres principios. En el tercer imperativo, Kant enuncia: si la máxima de la acción no es tal que resista la prueba de la forma de una ley natural, es moralmente imposible. Si no cumple con la ley natural, no es solo moralmente, sino físicamente imposible. El tema por ello de esta tesis es la crítica de la razón que puede imaginar posibilidades, también utopías. 7.03. Un texto puede guiar nuestros pasos. No todos los fines concebibles técnicamente y realizables materialmente, según un cálculo medio fin, son también factibles. Moralmente, agrego yo, solo es aquel subconjunto de fines que se integran en algún proyecto de vida, es decir, fines que no son compatibles con el mantenimiento de la vida del sujeto mismo, caen fuera de la factibilidad moral. Cuando se efectúan, acaban con la vida de aquel que los realiza, con el resultado de que ya no se puede practicar más fines. Así pues, se pueden efectuar fines fuera de esta factibilidad moral, pero su operatividad, agrego yo, implica la decisión de acabar con un proyecto de vida que engloba todos los proyectos específicos de fines. Es una decisión por el suicidio. 7.1. Factibilidad y operabilidad. 7.11. La palabra factibilidad viene del latín, de factum, lo hecho. Es factible lo que puede hacerse, producirse, efectuarse. Nos habla de un medio hecho con respecto a un fin. En esta tesis quiero distinguir entre la mera factibilidad abstracta o técnica y la factibilidad moral. En el texto citado en 7.03 se habla de factibilidad concreta dentro de un horizonte práctico, de un proyecto de vida. He agregado la palabra moral porque en la factibilidad moral se distingue a. La mera factibilidad técnica de la razón instrumental tan criticada por Horkheimer y Adorno de b. La factibilidad práctica y moral. Y es moral porque se articula teniéndolos como supuestos
pero siendo igualmente un supuesto de ellos, a los principios materiales y formal de la moral que ya he descrito con anterioridad. La factibilidad moral se podría denominar operabilidad. Es lo factible operado moralmente. 7.12. En este sentido, la operabilidad o factibilidad moral se fija a ciertos límites que no encuadran la mera factibilidad técnica. Esos límites son la vida de la comunidad y el consenso acerca de los medios a operar para afirmar y acrecentar la vida, a través de instrumentos, mediaciones, acciones o instituciones, que los hacen posibles. En todo el tema de la posibilidad o imposibilidad de las acciones e instituciones morales, esta cuestión puede alcanzar un sofisticado análisis filosófico. Para sospechar su profundidad, proponemos un texto de Hegel en la Lógica al que Marx hace referencia en los Grundrisse. 7.13. La condición es lo que se supone, y como puesta existe como relativa a la cosa. Las condiciones son pasivas, son empleadas como materiales para la cosa. La cosa es además un supuesto que, como puesto, es sólo algo interno y posible que obtiene por el cumplimiento de las condiciones su existencia exterior. La actividad es igualmente existente por sí como independiente, un ser humano, un carácter, y a la vez tiene su posibilidad solo en las condiciones y la cosa. Es el movimiento dialéctico de sobreponerse de las condiciones como cosa en cuanto se sobrepasa del lado de la existencia. 7.14. Las condiciones son las que hacen posible a la cosa, la cual pasa de la mera posibilidad a la existencia, gracias a la actividad que, de posible de operarse, se torna real al hacer pasar la cosa de posible a existente. Es la acción práctica que elige y pone las mediaciones que hacen posible la existencia del acto moral o la institución intersubjetiva como existente en el mundo. Si la acción moral no es posible, es decir, no es factible, es entonces imposible, no puede operarse, y el intentarlo sería un acto que no tendría pretensión real, sino ilusoria de bondad, porque nunca podría realizarse. No puede ser justo el acto imposible porque no existirá. Es el peligro de intentar lo imposible por más buena voluntad moral o ética que se tenga. Ello abre el horizonte, da un realismo crítico. 7.15. La filosofía y aún las ciencias empíricas hacen siempre, con frecuencia inadvertidamente, referencia a la factibilidad desde un principio que podría llamarse de imposibilidad. Poniendo como horizonte de la praxis, de la teoría o de la ciencia un principio empírico de imposibilidad, tal como un ser humano que tuviera un saber absoluto como propone Hegel, una sociedad perfecta sin instituciones como piensa Bakunin, una planificación perfecta de un Kantorovich, una competencia perfecta del neoliberalismo de Hayek, algo en movimiento eternamente móvil que venza la inercia y es un postulado de la mecánica. Se delimita un espacio finito de posibilidades reales. Lo perfecto puede pasar a ser un postulado. Lo lógicamente posible puede ser empíricamente imposible. La moral deberá situarse en la condición humana posible, real, pero no descartará el horizonte utópico como un postulado que puede iluminar la elección de las mediaciones moralmente posibles. De nuevo, afirmamos un realismo crítico. 7.2. La imposibilidad radical del cambio social en el pensamiento conservador.
7.21. El conservador considera el orden institucional existente como algo sumamente frágil, precario. Por ello, se debe estar muy atento a preservar dicho orden, que, por ser el real existente, es mejor que las utopías posibles, pero destructoras de dicho orden. Los que se movilizan contra el orden existente son profetas del odio que instauran el caos. El conservador, entonces, tiene dos polos de reflexión: el orden existente, que es necesario defender, y es el bien y el mejor posible, por ser el único real, y el otro, el caos destructor, que es lo maligno, el mal, el desorden, por el desorden. 7.22. Karl Popper enuncia la tesis central de sus obras, la miseria del historicismo y la sociedad abierta y sus enemigos, en el sentido de que mi prueba consiste en mostrar que ningún predictor científico, ya sea hombre o máquina, tiene la posibilidad de predecir por métodos científicos sus propios resultados futuros. El intento de hacerlo solo puede conseguir su resultado después de que el hecho haya tenido lugar, cuando ya es demasiado tarde para una predicción, cuando la predicción se haya convertido en una retrodicción. Y Popper añade que este argumento es puramente lógico, pero no es lógico sino empírico, porque la lógica muestra su coherencia y no su imposibilidad de cumplimiento en el tiempo. De todas maneras, tiene razón desde el principio enunciado de que una planificación perfecta es imposible de formular por el finito conocimiento humano. Ello le lleva falsamente a negar toda planificación, aun la imperfecta, y a decretar, por consiguiente, la imposibilidad de cambiar el orden social presente de manera radical, lo que llevaría a los falsos profetas a la destrucción por intentar lo imposible. 7.23. De la misma manera, un Peter Berger también se lanza contra la pretensión caótica de cambiar las instituciones vigentes. Instituciones que, por existentes, muestran la necesidad de ser legitimadas ante los que predican los cambios radicales hacia una nueva sociedad. Ese orden vigente tiene un nomos, es decir, la ley vigente, que ha mostrado su eficacia por ser existente. El desorden del caos con pretensión de transformación lleva a la muerte, que pone radicalmente en tela de juicio la actitud de dar las cosas por sentadas que adoptamos en la existencia cotidiana. La responsabilidad de la moral consiste en legitimar esa realidad cotidiana contra sus detractores cuando se presentan tiempos de crisis. El discurso religioso, en este caso, es esencial porque expone un marco de referencia sagrado al orden establecido. Lo que se opone al orden ahora es lo diabólico, como hemos escuchado en los discursos de Ronald Reagan o de George W. Bush Jr., el eje del mal. El cosmos sagrado es mimetizado en el orden empírico vigente. Se trata entonces de la fetichización o totalización del sistema moral, político o económico. Sería la legitimación perfecta de un orden con pretensión de igual perfección que no puede sino violentamente eliminar a los que niegan esa legitimidad. Es en su caso límite, el fanatismo o el fundamentalismo de derecha en estado puro. Se justifica la no factibilidad o imposibilidad de la transformación histórica de los sistemas. .3. El fetichismo del mercado y la imposibilidad de la alternativa. 7.31. El neoconservadurismo culmina tanto en Hayek, el padre del neoliberalismo, colega de Popper en Londres,
como en Francis Fukuyama, ambos abogan por la imposibilidad de superar el capitalismo. El último de ellos propone en 1992 el pensamiento único, ante el cual no hay alternativa. Son derivaciones del conservadurismo popperiano que acentúan la no factibilidad de la superación del capitalismo contra el socialismo real. La declaración "Otro mundo es posible" abre nuevamente el debate sobre la factibilidad de su superación, y no es una sorpresa que se origine en el sur geopolítico, entre los pueblos originarios más explotados y olvidados. .32. A diferencia de Adam Smith, que evidentemente justifica el capitalismo industrial naciente sin crítica alguna al socialismo inexistente, Hayek es una reacción crítica unilateral contra el socialismo real. Toda su moral es una ética funcional del mercado, a la que dedica muchas obras y tiene esa finalidad. La moral entonces se construye como una teoría que articula las categorías fundamentales del mercado, como la propiedad privada, la herencia, el respeto a la competencia aunque le toque la peor parte, la libertad entendida como contraria al monopolio en el sentido hayekiano. Dado razones para mostrar que el mercado es por excelencia una institución natural que ha llegado a la organización actual gracias a milenios de experiencia de la humanidad. Ante el liberalismo clásico, que afirma un individualismo metafísico, Hayek da prioridad al sistema de mercado cuya necesidad se liga a la supervivencia de la humanidad, dejándose como nivel despreciable el sufrimiento individual de los que reciben los efectos negativos de tal sistema. Hay entonces una afirmación sistémica que no considera al singular concreto viviente. Se ha perdido el justo equilibrio entre la subjetividad corporal viviente del ser humano y su inevitable, pero al final secundaria, función dentro del sistema. 7.33. El mercado tiene, entre otras funciones, la de ser un mecanismo de conocimiento que obtiene como resultado una simplificación de la lectura de tan complejo organismo. Por medio de los precios de las mercancías, comunica a los participantes del mercado los datos necesarios para manejar su actividad dentro de él. La casi infinita complejidad de ese marco institucional, no solo nacional, sino mundial, arroja al final el precio fácil de leer por todos los miembros del mercado. .34. El ideal utópico es el movimiento perfecto del mercado total, meta inalcanzable, pero que se avanza como postulado. Dentro del mercado perfecto, empíricamente imposible, pero siempre tenido como horizonte de la acción económica, la competencia perfecta indica la llave misma de la política, incluso del estado mínimo que mueve todo el sistema como su límite. Dicha competencia perfecta es igualmente empíricamente imposible, pero nuevamente se la presenta como postulado de la acción, de tal manera que todo lo que impide el funcionamiento del mercado y la competencia, por ejemplo, un sindicato que pide mayor salario que el que fije el mercado, es considerado como un monopolio que debe ser combatido, aún por la fuerza coactiva del Estado, cuya función consiste en intentar aproximar asintónicamente el mercado con la competencia en su factibilidad perfecta, proceso que de antemano se define como infinito. .35. La moral disciplina los miembros del mercado y educa en la austeridad de saber participar en la competencia con creatividad, en la invención de nuevas mercancías y con la resignación
del saberse vencido por mejores competidores. Garantiza, además, como ya hemos indicado, la existencia del derecho a la propiedad privada y la libertad sagrada de los individuos como participantes del mercado. Se trata de pocas normas, pero que fundamentan las acciones del Estado como institución coercitiva y como normatividad dentro del mercado y la competencia. (7.36) Es puramente ideológica y no está sustentada en ninguna comprobación empírica la tesis de que el mercado produzca igualdad y que distribuya los bienes de manera equitativa. Al contrario, la experiencia muestra que está fuera de la factibilidad empírica del mercado cumplir esos fines. Tal equidad no es posible dejando operar solo al mercado incondicionalmente. Hayek presenta al mercado articulado con la competencia perfecta como hechos científicos y económicos y en realidad incurre en un círculo tautológico. Afirma como mecanismo del mercado aquello que Smith atribuía a la mano providente de un dios neoestoico. Ahora se seculariza dicho dios, pero es reemplazado por la ideología del mercado como mecanismo de conocimiento que produce equidad, hipótesis puramente gratuita y contraria a la experiencia de la humanidad, en especial desde la Revolución Industrial. 7.4. La no factibilidad del imposible orden futuro en el anarquismo radical. 7.41. En el otro extremo del espectro de la no factibilidad empírica se encuentra la belleza ética del anarquismo. Está emparentado por semejanza con el mesianismo de un Walter Benjamin, pero es muy distinto. En su más extrema formulación se piensa que si todos fuéramos moralmente perfectos, no serían necesarias las instituciones ni el Estado. El problema consiste en que para un anarquista radical, o para la extrema izquierda tan criticada por Lenin como una enfermedad infantil, todo proceso transformador, por ejemplo, el de Evo Morales en Bolivia a partir del 2006, es necesariamente reformista y antirrevolucionario porque no ha abolido el Estado o porque no ha comenzado una revolución anticapitalista clara, decisiva, definitiva y irreversible. El anarquista radical se sitúa siempre desde un mirador ideal que juzga la historia y las experiencias de los que intentan transformaciones significativas como meramente cómplices del sistema vigente. (7.42) En el anarquismo, como por ejemplo en Bakunin o en Flores Magón, el proceso es bipolar. El orden vigente no es precario, como en el caso de los conservadores, sino que es, inciso A, el punto de partida como sistema estructuralmente injusto, fundado en la propiedad privada, en el orden económico y el Estado en el campo político, inciso B, donde los participantes del orden futuro, para que éste se gestionase sin instituciones, deberían ser prácticamente perfectos. Sería algo semejante como la Comuna de París. Parecería que esto no coincide con el realismo crítico, pero hay muchas diferencias. Las dos principales se descubren en la necesidad de las instituciones y en la utopía a alcanzar en un orden futuro, que puede ser más justo, pero no del todo justo. (7.43) Para el conservador, el orden vigente, tal como se encuentra, es legítimo y hasta sagrado. Para el anarquismo, es la negación absoluta de la vida de los trabajadores asalariados, como posición crítica ante el capitalismo y el liberalismo. Se describen así todos los fraudes, crímenes, robos, desigualdades
y dominaciones del sistema existente. Desde la libertad absoluta como ideal humano, se critica la esclavitud económica y política que sufren los pobres, los obreros, las mujeres. La vida humana feliz es el ideal a perseguir ante el infierno presente. Y casi como citando a Marx, Flores Magón critica el fetichismo. El capital es el Dios moderno, a cuyos pies se arrodillan y muerden el polvo los pueblos todos de la tierra. 7.44. Esta visión, en muchos puntos concordante con una ética de la liberación, muestra una desconfianza radical ante las instituciones que por ello son negadas, o propone algunas hasta tal punto ideales que se tornan imposibles o ingobernables. La decisión de proponer la acción directa del proletariado es una última instancia sin futuro, porque no puede permanecer en el tiempo sin instituciones durables. Esto indica que, aunque haya anarquistas de noble conciencia moral, no logran organizar pueblos enteros anarquistas con continuidad en el tiempo que se gobiernen históricamente. Su creencia en la espontaneidad les impide entrar en un proceso de construcción de una sociedad. Se trata de la crítica exclusiva que se sitúa en el momento negativo de la revolución, la deconstrucción o destrucción de la sociedad injusta, pero se hace después imposible el momento positivo, que es la creación del nuevo orden institucional. Se asemejan a los movimientos milenaristas o apocalípticos de fines de la llamada Edad Media Europea. Hoy, ante el maniqueísmo conservador del nomos del sistema burgués, se levanta el anarquismo en favor de los reprimidos por la violencia del Estado moderno, pero entra en un callejón sin salida institucional, ingobernable, imposible. La imposibilidad de una factibilidad irrealizable, aunque noble, que en situaciones posrevolucionarias se torna hipercrítica, y así los extremos se tocan, el anarquismo de izquierda con el anarquismo de derecha, de un antiestatismo a lo que Nozick, o con los opositores actuales a las transformaciones posibles, por ejemplo, en Bolivia. .45. Por otra parte, la propuesta de una revolución permanente es una formulación estimulante, pero si se la piensa estrictamente y empíricamente, no puede sostenerse. Se entiende que quiere significar que en todo proceso postrevolucionario se debe criticar el burocratismo, por ejemplo, staliniano, de las nuevas instituciones que la misma revolución ha creado. En efecto, la peor falta ética de las instituciones es el burocratismo, ya que es su corrupción. Pero si por revolución se entiende una transformación radical que instaura el nuevo tiempo del nuevo orden, no puede continuamente repetirse ese acto fundacional, ese acontecimiento inaugural. 7.46. La consigna "todo el poder a los soviets" debió interrumpirse en 1921 en la Unión Soviética porque se debía comenzar a organizar efectivamente las nuevas instituciones y la discusión por medio de una democracia directa en todo el país sobre las mediaciones a implementar. Llevó a una ingobernabilidad que se tornaba suicida, ya que las potencias europeas enfilaban sus ejércitos contra la Revolución de Octubre. Había que organizar un ejército y no solo discutir sobre su posibilidad ética, que además, siendo un ejército defensivo, estaba éticamente justificado. Hay entonces un tiempo para la revolución y un tiempo para crear las nuevas instituciones. Los tiempos son diferentes y deben respetarse en sus distintas funciones. La revolución es un evento excepcional que no puede perpetuarse indefinidamente. La creación del nuevo orden institucional
es un largo proceso de liberación posterior a la revolución y absolutamente necesario que no debe caer en el burocratismo, y el estalinismo fue precisamente una corrupción represora burocrática justamente criticada por León Trotsky. 7.47. Y en este orden de ideas debe igualmente anotarse que la planificación perfecta propuesta por un Kantorovich en el socialismo real y criticada por Popper es tan imposible como una competencia perfecta por el principio empírico de imposibilidad. No es factible una planificación perfecta porque está más allá de la finitud de la condición humana, pero en cambio sí es posible una planificación parcial, estratégica y suficiente para impedir los mayores efectos masivos y catastróficos de la pretensión de un mercado total que produciría un equilibrio natural en la oferta y la demanda y en la distribución de los beneficios producidos. 7.48. Es necesaria la planificación o la regulación del mercado por parte del nuevo Estado para corregir la propuesta ideológica de Hayek que no tiene fundamento en la experiencia empírica, en el sentido de que el mercado bastase para producir el equilibrio. Dicha planificación debe ser limitada, con conciencia que es inevitablemente falible, y como corrección del mercado que necesita por su parte de evaluación correctiva formulada por el pueblo mismo, en la comunidad básica del barrio o de la aldea, del municipio, de la provincia o del poder ciudadano, cuarto poder en la nueva Constitución de Venezuela, en coordinación con los respectivos niveles del Estado, a partir de las necesidades de una población que sabe participar activamente en la democracia. Sería así una factibilidad participativa que cumple con los otros dos principios, material y formal de la moral y de la ética. (7.5) El principio de factibilidad moral. 7.51. Puede ahora entenderse el contenido del tercer principio moral, que podría enunciarse aproximadamente así. Tiene pretensión de bondad todo acto humano o institución comunitaria si y solo si, además de la afirmación de la vida, primer principio, y por acuerdo de los afectados, segundo principio, son empíricamente posibles según los diversos campos y sistemas que entren en su efectuación concreta. Lo posible moralmente hablando se distingue de lo posible como lo meramente vigente del conservador, para el que lo posible es lo dado, y también de lo posible del anarquismo extremo, que intenta lo empíricamente imposible. (7.52) Lo posible acerca de lo que exponemos bajo la denominación de factible depende de muchos niveles de posibilidad. Existe lo que es posible de ser pensado, pero que es imposible empíricamente. Algo puede ser empíricamente posible según las leyes necesarias de la naturaleza, pero ser imposible desde otras condiciones. Algo puede ser económicamente posible, pero políticamente imposible. Ser políticamente posible, pero culturalmente imposible, y así sucesivamente. ¿Cuál es entonces la medida del cumplimiento de las condiciones para que un acto o una institución sean moral, empírica o realmente posibles? Que cumpla con las condiciones mínimas y necesarias para permitirle existencia moral, y con las condiciones fundamentales en diversos niveles físico-naturales, económicos, políticos, culturales, etc., correspondientes al campo práctico del acto o institución. No es lo mismo un acto o institución de género
que el económico, el político, el cultural, etc., siendo todos prácticos y, por lo tanto, definidos desde el horizonte de la moral o la ética. (7.53) ¿Qué facultad humana decide por último que se han cumplido las condiciones mínimas y necesarias de la factibilidad moral? Si los griegos denominaban esa virtud la sabiduría práctica, prudencia en latín, phronesis en griego, ahora debemos situarla en la comunidad. Debe también haber consenso, acuerdo razonable en la comunidad de que se han cumplido dichas condiciones. De equivocarse y tomarse como posible algo imposible se paga duramente en la vida práctica. George W. Bush Jr. creyó posible y hasta fácil el derrocar a Hussein en Irak, tiranuelo de un país subdesarrollado en medio del desierto que no ofrecía resistencia ante armas de última generación. No juzgó, sin embargo, con sabiduría práctica Bush, el Pentágono y la sociedad norteamericana favorable una tal guerra del Golfo. La no factibilidad de una tal empresa, dada la complejidad de los pueblos que constituían ese estado, su larga historia milenaria y la coyuntura de la tan antigua Mesopotamia, que llevaría a no hacer factible un triunfo rápido que pacificara la región, para poder usufructuar el petróleo cuya posesión se procuraba, eliminando de paso a un enemigo también de Israel, su aliado. A posteriori, como acontece siempre, se ha mostrado una empresa no factible, además de inmoral, porque ni se afirmó la vida de los afectados iraquíes, ni se ganó su consenso, ni era factible, es decir, que no era una empresa moralmente válida. 7.54. Esto no invalida el grito del pueblo pobre latinoamericano. Otro mundo es posible. Esta formulación indica el horizonte de factibilidad de un orden futuro posible y mejor que el actual, pero inevitablemente imperfecto, falible, y por ello no eterno en el tiempo. Es decir, que también tendrá un final, aunque habrá que aprender de la historia para crear los antídotos o las instituciones que impidan su burocratización, que no podrá dejar de pasar por una cada vez más activa participación de todos los miembros de la comunidad moral, política, económica, cultural, de género, etc. 7.55. El principio de factibilidad moral u operabilidad nos exige tener siempre los pies sobre la tierra. Es necesaria la crítica ante la injusticia, el mal, la corrupción, pero debe ser empíricamente posible su superación. Si no es factible, es decir, si no se dan las condiciones objetivas, ¿para qué seguir luchando si es imposible, no realizable? Es como querer romper la pared con la cabeza, según el dicho popular, ya que se romperá la cabeza y no la pared. Pero la lucha contra la injusticia y el mal siempre es posible y necesaria, anhelando y organizando una alternativa factible, hoy inexistente de manera plena, pero ya incipiente en las experiencias creativas de los pueblos. (14 tesis de ética). Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel.